buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a esta plataforma de un curso de Milagros Universal. Este es un portal de luz y transformación interior dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes países del mundo que somos uno solo. Bienvenidos a este espacio de Escuchando un curso de milagros. Hoy les acompañamos quien les habla, María Lucero, desde la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. También nos acompaña hoy en el chat Ivonne Jordan, ella está en México, a Lucy González desde Jamundí, también en Colombia. Y hoy nos están apoyando Liliana, ella está en Uruguay, y mi amiguita Dinora, que está en Texas, Estados Unidos. Bienvenida, Ivonne, y puedes hacer la oración. Y les voy a pedir que con toda su presencia, en este instante, juntos, inhalando el amor de Dios y exhalando el amor de Dios, invoquemos esa presencia divina para que sea Él quien guíe este instante y lo entregamos todo. Padre, sé tú quien guíe este momento. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él, tal como él reside en mí. Y quiero que escuches esto, hermano. Mi unidad con el Cristo me establece como tu hijo, más allá del alcance y del tiempo, y libre de toda ley y salvo de la tuya. No tengo otro ser que el Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que el suyo. Y Él es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno contigo, así como Él. Pues ¿quién es Cristo sino tu Hijo, tal como tú lo creaste? ¿Y qué soy yo sino el Cristo en mí? Y comenzamos con la práctica de la psicoterapia. En la sección 1, la elección de pacientes. Párrafo 1. Todo aquel que se te envía es un paciente tuyo. Esto no significa que tú lo selecciones ni que escojas la clase de tratamiento adecuado, pero sí significa que nadie viene a ti por error. No hay errores en el plan de Dios. Sería un error, sin embargo, presumir que sabes lo que debe ofrecerse a todo el que viene. No te corresponde decidirlo. Hay una tendencia a asumir que se te llama constantemente a sacrificarte por aquellos que llegan. Esto difícilmente podría ser cierto. Exigir que te sacrifiques es exigir un sacrificio de Dios, y Él no sabe nada de sacrificios. ¿Quién podría pedirle a lo perfecto que sea imperfecto? Párrafo 2. ¿Quién decide entonces lo que cada hermano necesita? Seguramente no tú, que aún no reconoces quién es aquel que pide. Hay algo en él que te lo dirá si escuchas. Y esa es la respuesta. Escucha. No exijas, no decidas, no sacrifiques. Escucha. Lo que oyes es verdad. ¿Mandaría Dios su Hijo a ti sin estar seguro de que reconoces sus necesidades? Piensa lo que Dios te está diciendo. Él necesita que tu voz hable por él. ¿Podría algo ser más santo? ¿O ser un regalo mayor para ti? Escuchen.
¿podría algo ser más santo? ¿O un regalo mayor para ti? ¿Preferirías escoger quién sería Dios o escuchar la voz de aquel que es Dios en ti? Párrafo 3. Tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes para que les sirvas en el nombre de Dios. Esto puede ser difícil de recordar, pero Dios no va a consentir que sus regalos para ti se limiten a los pocos que en efecto ves. Puedes ver otros también, pues la visión no está limitada a los ojos del cuerpo. Algunos no necesitan tu presencia física. Te necesitan tanto y tal vez más en el instante en que se envían. Lo reconocerás en la forma que pueda ser más útil para ambos. No importa cómo vengan, serán enviados en la forma en que sean más útil. Un nombre, un pensamiento, una imagen, una idea, o tal vez simplemente una sensación de estar llegando a alguien en alguna parte. La unión está en las manos del Espíritu Santo. No se puede evitar lograrla. 4. Un terapeuta santo, un maestro de Dios avanzado, nunca olvida una cosa. No fue él quien hizo el currículum de la salvación, ni quien estableció su parte en él. Entiende que su parte es necesaria para el todo y que a través de ella reconocerá el todo cuando su parte esté completa. Entre tanto, debe aprender y sus pacientes son el medio que se les ha enviado para su aprendizaje. ¿Qué otra cosa sino gratitud podría sentir por ellos y hacia ellos? Traen consigo a Dios. ¿Rechazaría este regalo por un guíjaro o cerraría la puerta al Salvador del mundo para dejar entrar a un fantasma? Que no traicione al Hijo de Dios. Quien lo llama está más allá de su comprensión, pero no se alegrará, de poder responder cuando solo así será capaz de escuchar la llamada y entender que es la suya. Sección 2. ¿Es la psicoterapia una profesión? Párrafo 1. Estrictamente hablando, la respuesta es no. ¿Cómo podría considerarse exclusiva una profesión que todo el mundo desempeña? ¿Qué límites podrían imponérsele a una interacción en la que cada quien es a la vez paciente y terapeuta en toda relación de la que forma parte? Sin embargo, desde un punto de vista práctico, se puede decir que hay algunas personas que se dedican fundamentalmente a alguna u otra forma de curación como su tarea principal. Y es a ellos a los que un gran número de personas acude en busca de ayuda. Esa es, en efecto, la práctica de la terapia. Ellos son, por consiguiente, los ayudantes oficiales. Están dedicados a satisfacer ciertas clases de necesidades en sus actividades profesionales, aunque pueden ser maestros mucho más capaces fuera de ellas. No necesitan, evidentemente, pautas específicas, pero se les puede pedir que utilicen ciertas aplicaciones que los principios generales que rigen de los principios. Voy con la 1.9. No necesitan, evidentemente, pautas específicas,
pero se les puede pedir que utilicen ciertas aplicaciones de los principios generales que rigen la curación. Párrafo 2. En primer lugar, el terapeuta profesional se encuentra en una posición idónea para demostrar que no hay grado de dificultad en la curación. No obstante, para poder hacer esto necesita un adiestramiento especial, puesto que el aprendizaje mediante el cual se convirtió en terapeuta probablemente le enseñó poco o nada acerca de los verdaderos principios de la curación. De hecho, probablemente le enseñó cómo imposibilitarla. La mayoría de las enseñanzas del mundo siguen un programa de estudio en cómo juzgar, con miras a hacer del terapeuta un juez. Más aún de esto se puede valer el Espíritu Santo y lo hará a la menor invitación. El sanador no sanado puede ser arrogante, egoísta, indiferente e incluso deshonesto. Puede no estar interesado en la curación como su meta principal, pero algo le sucedió, no importa cuán leve pudo haber sido, ni cuán equivocada la dirección que pudo haber elegido cuando decidió ser un sanador. Ese, entre comillas, algo es suficiente. Tarde o temprano, ese algo despuntará y crecerá. Un paciente tocará su corazón y el terapeuta silenciosamente le pedirá ayuda. Ha encontrado un terapeuta para sí mismo. Le ha pedido al Espíritu Santo que entre en la relación y la sane. Ha aceptado la expiación para sí mismo. 4. Se dice que Dios contempló todo lo que había creado y lo declaró bueno. No, Él lo declaró perfecto y así fue. Y dado que sus creaciones no cambian y son eternas, así es ahora. Sin embargo, es imposible que exista un terapeuta perfecto o un perfecto paciente. Ambos han tenido que negar su perfección, pues la misma necesidad que uno tiene por el otro implica un sentido de carencia. Una relación de uno a uno no es la relación una. No obstante, es el medio de retorno, el camino que Dios eligió para el regreso de su Hijo. En este extraño sueño debe adentrarse una extraña corrección, pues solo eso es la llamada a despertar. ¿Y qué otra cosa sino debe ser la terapia? Despierta y regocíjate, pues todos tus pecados te han sido perdonados. Este es el único mensaje que dos personas deberían siempre darse la una a la otra. Párrafo 5. Algo bueno debe resultar de todo encuentro entre paciente y terapeuta. Y ese algo bueno se salvaguarda para los dos hasta el día en que ambos puedan reconocer que solo eso fue real en su relación. En ese momento se les devuelve, bendecido por el Espíritu Santo, como un regalo de parte de su Creador y como muestra de su amor. Pues la relación terapéutica debe llegar a ser como la relación entre el Padre y el Hijo. No hay otra, porque no hay nada más. Los terapeutas de este mundo no esperan ese resultado y muchos de sus pacientes serían incapaces de aceptar su ayuda si ese fuera el caso. No obstante, ningún terapeuta establece realmente el objetivo de las relaciones de las que forma parte. Su comprensión comienza con este reconocimiento y se profundiza a partir de ahí. Párrafo 6. En el instante en que el terapeuta se olvida de juzgar al paciente, es cuando tiene lugar la curación. Algunas relaciones jamás llegan a ese punto, aun cuando tanto paciente como terapeuta puedan cambiar de sueños en el proceso. Sin embargo, el sueño no será el mismo para ambos y por ende no es el sueño de perdón en el que ambos despertarán algún día. Lo bueno se salvaguarda, de hecho se atesora, pero es poco el tiempo que se ahorra. Los nuevos sueños perderán su atracción temporal,
y se convertirán en sueños de miedo, que es el contenido de todos los sueños. No obstante, ningún paciente puede aceptar más de lo que está listo para recibir y ningún terapeuta puede ofrecer más de lo que cree tener. Por lo tanto, hay un lugar para todas las relaciones de este mundo y aportarán tanto bien como cada una pueda aceptar y utilizar. 7. De todos modos, es cuando el juicio cesa que el sanar ocurre, pues solo entonces puede entenderse que no hay orden de dificultad en la sanación. Este es un entendimiento necesario para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más difícil despertar a un hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede retener esta comprensión en su mente de manera estable y ofrecerla a todo el que viene a él. Hay algunos en este mundo que han llegado muy cerca, pero no han aceptado el regalo completamente para poder quedarse y hacer que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de los tiempos. Difícilmente se los podría llamar terapeutas profesionales. Son los santos de Dios, son los salvadores del mundo. Su imagen permanece, pues ha elegido que así sea. Reemplazan otras imágenes y ayudan con sueños amables. 8. Una vez que el terapeuta profesional se ha dado cuenta de que las mentes están unidas, pueden también reconocer que el orden de dificultad en la sanación no tiene sentido. No obstante, mucho antes de lograr esto en el tiempo, pueden caminarse hacia ello. Puede tener muchos instantes santos en el camino. Una meta marca el final de una jornada, no el comienzo. Y a medida que se logra cada meta, se puede vislumbrar otra adelante. La mayoría de los terapeutas profesionales apenas están en el comienzo de la fase inicial del primer viaje. Incluso aquellos que han comenzado a entender lo que tienen que hacer pueden oponerse aún a iniciar el camino. Sin embargo, todas las leyes de la sanación pueden ser suyas en un solo instante. El viaje no es largo, excepto en sueños. El terapeuta profesional posee una ventaja que puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo si la usa adecuadamente. Ha elegido una senda en la que existe una gran tentación a hacer un mal uso de su papel. Si escapa a la tentación de asumir una función que no le ha sido dada, podrá superar muchos obstáculos a la paz con bastante rapidez. Para entender que no hay grados de dificultad en la curación, tiene que reconocer también su igualdad con el paciente. No hay términos medios en esto. O bien son lo mismo, o bien no lo son. Los intentos de los terapeutas de transigir con respecto a esto son extraños en verdad. Algunos utilizan la relación únicamente con el fin de coleccionar cuerpos para que les rindan culto en sus santuarios, y ven esto como una curación. Muchos pacientes también consideran este extraño procedimiento como la salvación. Aún así, en cada encuentro hay uno que dice: hermano mío, elige de nuevo. 10. No olvides que cualquier forma de especialismo debe ser defendida y lo será. El terapeuta que camina sin defensa dispone de la fortaleza de Dios, pero el terapeuta que anda a la defensiva ha perdido de vista la fuente de su salvación. Él ni ve ni oye. ¿Cómo puede entonces enseñar? Puede hacerlo porque la voluntad de Dios es que Él ocupe su puesto en el plan para la salvación, porque es la voluntad de Dios que Él ayude a su paciente a unirse a Él allí, y porque su incapacidad para ver y oír no limita al Espíritu Santo en modo alguno, excepto en el tiempo, pues en el tiempo
puede haber un gran intervalo entre el ofrecimiento y la aceptación de la curación. Este es el velo que cubre la faz de Cristo, pero no puede ser sino una ilusión, porque el tiempo no existe y la voluntad de Dios ha sido siempre exactamente como es. Sección 3, la cuestión del tiempo. Perdón, sección 3, la cuestión del pan. Párrafo 1. Nadie puede pagar por la terapia, pues la sanación es de Dios y Él no pide nada. Sin embargo, es parte de su plan que todo en este mundo sea utilizado por el Espíritu Santo para ayudar a cumplir con el plan. Aún el terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras está aquí. Si necesita dinero, se le dará, no como pago, sino para ayudarle a desempeñarse mejor dentro del plan. El dinero no es malo, no es nada, pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones, pues aún debe esforzarse por lograr que la última ilusión sea aceptada por todos en todas partes. Tiene una parte extraordinaria en este único propósito para el cual vino. Solo para eso permanece aquí. Y mientras permanezca, se le dará lo que necesite para quedarse. Párrafo 2. Solo un sanador no sanado intentaría sanar por dinero y no tendrá éxito en la medida en que lo considere de valor, ni encontrará su sanación en el proceso. Habrá algunos a quienes el Espíritu Santo les pida algún pago para su propósito. Habrá otros a quienes no se le pida. No debe ser el terapeuta el que tome esas decisiones. Hay una diferencia entre pago y costo. Dar dinero donde el plan de Dios lo asigna no tiene costo. Retenerlo de donde corresponde por derecho tiene enorme costo. El terapeuta que lo hace pierde el nombre de sanador, pues nunca podría entender lo que es la sanación. No puede darla, por ende, no puede tenerla. Los terapeutas de este mundo son ciertamente inútiles para la salvación del mundo. Hacen exigencias y por tanto no pueden dar. Los pacientes pueden pagar solamente por el intercambio de ilusiones. Esto en verdad tiene que exigir pago. Y el costo es grande. Una relación comprada no puede ofrecer el único regalo por el que se consigue toda sanación. El perdón, el único sueño del Espíritu Santo, no debe de tener costo, puesto que si lo tiene, simplemente crucifica de nuevo al Hijo de Dios. ¿Puede ser esta la manera en que se le perdone? ¿Puede ser así como termine el sueño del pecado? Párrafo 4. El derecho a vivir es algo por lo que nadie tiene necesidad de luchar. Se le ha prometido y está garantizado por Dios. Por consiguiente, es un derecho que el terapeuta y el paciente comparten por igual. Si su relación ha de ser santa, cualquier cosa que uno necesite, el otro la da. Cualquier cosa que le haga falta a uno, el otro la provee. Es aquí donde la relación se hace santa, pues es aquí donde ambos son sanados. El terapeuta compensa al paciente con gratitud, lo mismo que el paciente lo compensará a él. No hay costo para ninguno de los dos, pero se le debe gratitud a ambos por liberarse de la duda y de la prolongada prisión. ¿Quién podría no mostrarse agradecido por semejante regalo? Pero, ¿quién podría imaginar que este puede comprarse?
5. Se ha dicho correctamente que a aquel que tiene se le dará, porque tiene, puede dar, y porque da, se le dará. Esta es la ley de Dios y no la del mundo. Así ocurre también con los sanadores de Dios. Dan porque han oído su palabra y la han comprendido. Todo lo que necesitan se les habrá dado de esta manera, pero perderán esta comprensión a menos que recuerden que todo lo que tienen procede únicamente de Dios. Si creen que necesitan cualquier cosa de un hermano, no lo reconocerán más como un hermano. Y si hacen esto, una luz se apaga incluso en el cielo, donde el Hijo de Dios se vuelve contra sí mismo, solo puede contemplar la oscuridad. Se ha negado la luz a sí mismo y no puede ver. 6. Hay una regla que siempre debe observarse. No se debe rechazar a nadie porque no pueda pagar. Nadie es enviado a otro por casualidad. Las relaciones siempre tienen un propósito, independientemente de cuál haya sido su propósito antes de que el Espíritu Santo entrase a formar parte de ellas. Siempre tienen el potencial de ser su templo, el lugar de descanso de Cristo y la morada de Dios mismo. Todo el que viene ha sido enviado. Tal vez vino para darle a su hermano el dinero que éste necesitaba. Ambos serán bendecidos en este intercambio. Tal vez fue enviado para enseñarle al terapeuta cuán grande es su necesidad de perdón y cuán poco valor tiene el dinero en comparación. Una vez más, ambos son bendecidos. Solo en términos de costo podría uno tener más. Al compartir, todos ganan una bendición sin costo alguno. 7. Esta visión del pago puede parecer poco práctica, y a los ojos del mundo, así es. Sin embargo, ni uno solo de los pensamientos del mundo es realmente práctico. ¿Qué se gana con ir en pos de ilusiones? ¿Cuánto se pierde al rechazar a Dios? ¿Y sería acaso esto posible? Es sin duda poco práctico esforzarse por lo que no es nada e intentar lograr lo que es imposible. Detente entonces por un momento, lo suficiente para pensar en esto. Tal vez has estado buscando la salvación, pero sin saber dónde. Quien quiera que sea que te pida ayuda, puede mostrarte dónde encontrarla. ¿Qué mejor regalo que se te podría dar? ¿Qué mejor regalo podrías dar? 8. Médico, sanador, terapeuta, cúrate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación, si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo. Te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta a tu salvación, pues tal es su función. También te dirá exactamente cuál es la tuya en toda circunstancia y en todo momento. Quien quiera que Él te envíe llegará a ti, tendiéndole la mano a su amigo. Permite que el Cristo en ti le dé la bienvenida, pues ese mismo Cristo mora igualmente en él. Niégale la entrada y habrás negado al Cristo en ti. Recuerda la triste historia del mundo y las felices nuevas de la salvación. Recuerda el plan de Dios para la restauración de la dicha y la paz. Y no olvides cuán simples son los cambios de Dios, son los caminos de Dios.
y no olvides cuán simples son los caminos de Dios. Estabas perdido en la oscuridad del mundo hasta que pediste la luz. Y entonces Dios envió a su Hijo para que te la diera. Capítulo 1, la oración, introducción. Párrafo 1. La oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su Hijo cuando la creó. Yo era entonces aquello que había de llegar a ser la única voz que el Creador y la creación comparten. El canto que el Hijo le entona al Padre, quien le devuelve las gracias con el canto le brinda. La armonía es perpetua y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente se profesan el uno al otro, y de este modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extinción de su Hijo. El Hijo da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad, cuando el tiempo le llegue su fin, porque así será antes de que el tiempo pareciera existir. 2. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que las ilusiones parecían separar y por siempre uno en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. 3. Abandona tus sueños, Santo Hijo de Dios, y elevándote tal como Dios te creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sostendrá ahora y te bendecirá según alzas tu corazón a Él en un canto ascendente que se eleva muy alto y luego más alto aún, hasta que tanto lo alto como lo bajo desaparecen. La fe en tu objetivo crecerá y te apoyará según asciendas por la luminosa escalera que te lleva a las praderas celestiales y al umbral de la paz. Pues esto es la oración y ahí se encuentra la salvación. Este es el camino, este es el regalo que Dios te hace. Sección 1. La verdadera oración. Párrafo 1. La oración es un camino que el Espíritu Santo ofrece para alcanzar a Dios. No es solo una pregunta o una súplica. No puede tener éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra forma podría cumplir su propósito? Es imposible orar pidiendo ídolos y tener esperanzas de alcanzar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de la súplica. Pide en su lugar recibir lo que ya se ha dado, aceptar lo que ya está ahí. Párrafo 2. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si esa es tu necesidad. También se te ha dicho que hay un solo problema y una sola respuesta. En una oración, esto no es contradictorio. Aquí hay decisiones que tomar y tienen que tomarse, sean o no ilusiones. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la pregunta lo que importa, ni tampoco la manera como se formula. La forma de la respuesta, si es dada por Dios, se ajustará a tu necesidad tal como tú la ves. Esto es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. Párrafo 3. No puedes, por lo tanto, pedir el eco.
Es la canción la que constituye el regalo. Con ella vienen los sobreagudos, las armonías, los ecos, pero estos son secundarios. En la verdadera oración, solo escuchas el canto. Todo lo demás es simplemente agregado. Has buscado primero el reino de los cielos y ciertamente todo lo demás se te ha dado por añadidura. 4. El secreto de la verdadera oración es olvidar las cosas que crees necesitar. Pedir lo específico es muy similar a reconocer el pecado y luego perdonado. De la misma manera, también en la oración pasas por encima de tus necesidades específicas tal como tú las ves y las abandonas en manos de Dios. Allí se convierten en tus regalos para Él, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ningún amor que no sea el suyo. ¿Cuál otra podría ser su respuesta, sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un trivial consejo acerca de un problema, de un instante de duración? Dios responde únicamente por la eternidad. Pero aún así, todas las pequeñas respuestas están contenidas en esta. 5. Orar es hacerse a un lado, un abandonarse, un tiempo de sosegada escucha y de amor. No debe confundirse con ninguna clase de súplica, porque es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad si tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? Y es al amor a donde va cuando ora. La oración es una ofrenda, es renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque no hay nada que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. 6. No es este un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar. Ahora, aquellos que aún no lo han alcanzado, necesita que los ayudes con la oración, porque su pedir no se basa todavía en la aceptación. El que alguien ayude con la oración no significa que otro medie entre Dios y tú, pero sí significa que otro está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta Él. Aquel que se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor. Y el que ora sin temor no puede sino llegar a Él. Por lo tanto, también Él puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre, e independientemente de la forma que parezca adoptar. 7. Orar a Cristo en cualquiera es una verdadera oración, porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre. Pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. En esto radica el poder de la oración. No pide nada y lo recibe todo. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar con alguien que sabe que esto es verdad es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la solución a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros. No importa a quién de los dos sea.
Tal vez os llegue a ambos si estáis en una genuina armonía el uno con el otro. Mas vendrá porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos. Esa es su única verdad. Capítulo 2, la escalera de la oración. Párrafo 1. La oración no tiene principio ni fin. Es parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en Él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. 2. Estas formas de oración de pedir desde la necesidad siempre implican sentimientos de ser débil e inadecuado y jamás podrían ser realizadas por un hijo de Dios que sepa quién es. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad podría orar en estas formas. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad pueda evitar orar de esta manera. Y la oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y has recibido, puesto que has establecido lo que quieres. 3. También es posible alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparativa y por lo tanto debe establecer niveles de aprendizaje. Aquí la petición puede ser dirigida a Dios con creencia sincera, aunque sin comprensión. Un vago y usualmente inestable sentido de identificación se ha alcanzado generalmente, pero tiende a opacarlo un sentimiento de pecado de profundo arraigo. Es posible en este nivel continuar pidiendo cosas en este mundo en varias formas, y también es posible pedir regalos como la honestidad o la bondad, y particularmente el perdón de las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración de necesidad. Sin culpa no existe escasez. Los que no han pecado no tienen necesidades. Párrafo 4. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo. Y habrás limitado también tu capacidad de recibir y de aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración, y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Párrafo 5. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos
se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora la oración ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Párrafo 6. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. Párrafo 7. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre, con la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se lleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende, como estaba destinado a hacerlo. Y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. 8. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado. En las formas que adopta inicialmente, la oración es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y en el temor a Dios. Sección 3. Orar por otros. Párrafo 1. Dijimos que siempre oras por ti mismo, y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Si se ha entendido correctamente, orar por otros se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración, de un poder creciente y metas ascendentes, hasta que finalmente llega a Dios. Párrafo 2. Las formas tempranas de oración en la base de la escalera no se hallarán libres de envidia y malicia.
Piden venganza, no amor. Tampoco provienen de alguien que entiende que se trata de peticiones de muerte, fabricados con miedo por aquellos que atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo, y es Él quien parece contestarles. No se puede pedir el infierno para otro, y después escapar de él quien lo pidió. Solo quienes están en el infierno pueden pedir el infierno. Quienes han sido perdonados y han aceptado su perdón, nunca podrían orar de tal manera. Párrafo 3. En estos niveles, pues, la meta del aprendizaje tiene que ser el reconocimiento de que la oración traerá una respuesta únicamente en la forma en que se hizo la oración. Esto es suficiente. Desde aquí será fácil dar el paso a los siguientes niveles. El próximo ascenso se inicia con esto. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que yo quisiera. De esta manera lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no puede ser alcanzado por alguien que no vea la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Esto puede tardarse largo tiempo, porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables parece verdaderamente ventajoso tener enemigos, y se debe abandonar esta ganancia imaginaria si se ha de liberar a los enemigos. 4. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un retraimiento en el miedo. Esas del temor son de por sí temibles y cuando se reconocen, ves que traen el miedo consigo. No obstante, ¿qué ventajas le ha dado jamás a un prisionero la ilusión de escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas, ¿cómo puede reconocer esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar hace que resulte difícil darle la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo entonces puede él ser liberado sin tú experimentar un profundo miedo por ti mismo? Lo has convertido en tu salvación y en tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme y tu miedo de renunciar a ella es grande en verdad. 5. Aquíétate por un instante ahora mismo y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente cómo tu corazón se eleva y tu miedo desaparece. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios, al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que lo puedas ver así. Párrafo 6. No es fácil darse cuenta de que las oraciones que piden cosas, posición social, amor humano, regalos externos de alguna clase, se realizan siempre para establecer carceleros y esconderse de la culpa. Estas cosas se usan como metas para sustituir a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. El deseo de ellas
es la oración. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de Dios se pierde en la búsqueda de metas menores de cualquier clase y la oración se convierte en pedir enemigos. El poder de la oración puede ser reconocido con gran claridad, incluso en esto. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo, pero con igual seguridad perderá la única meta verdadera que se le ofrece. Piensa en el costo y compréndelo bien. Todas las demás metas son al costo de Dios. 4. Orar con otros. Párrafo 1. Hasta que por lo menos comienza el segundo nivel, uno no puede compartir en oración, puesto que hasta que no se llegue ese punto, cada uno tiene que pedir cosas diferentes. Pero una vez que la necesidad de conservar al otro como enemigo se ha cuestionado y la razón para hacerlo se ha reconocido, aunque sea por un instante, se hace posible unirse en oración. Los enemigos no comparten una meta. Es en esto en lo que se conserva su enemistad. Sus deseos separados son sus arsenales, sus fortalezas en el odio. La clave para elevarse aún más en oración radica en este sencillo pensamiento, este cambio de mentalidad. Vamos juntos, tú y yo. Párrafo 2. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y así tú mismo subir un peldaño más. Con este paso se inicia un ascenso más rápido, pero todavía quedan muchas lecciones por aprender. El camino está libre y despejado, y hay motivos para sentirse esperanzado. Aún así, es posible que al comienzo lo que piden incluso aquellos que se unen en oración no sea la meta a la que la oración debiera realmente aspirar. Incluso pueden pedir cosas juntos y así dar lugar a la ilusión de que comparten una misma meta. Pueden pedir juntos cosas específicas sin darse cuenta de que están pidiendo efectos sin causa. Y esto no se les puede dar, pues nadie puede recibir tan solo efectos, implorándolos a una causa de la que no provienen. Párrafo 3. De modo que incluso unirse a otros no es suficiente. Si los que oran juntos no preguntan, ante todo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solo de esta causa puede proceder la respuesta en la que todo lo específico se satisface y todos los deseos particulares se unifican. Orar por cosas específicas es pedir que de alguna manera el pasado se repita. Lo que antes se disfrutó o pareció disfrutarse y lo que era de otro y él parecía amar, no son sino ilusiones del pasado. El objetivo de la oración es liberar el presente de su encadenamiento a las ilusiones del pasado y que las deje ser un remedio que se elige libremente para corregir cada elección errónea que se haya tomado. Lo que la oración puede ofrecer ahora excede en tal medida todo cuanto antes pedías que sería una lástima que se contestases con menos.
has elegido una oportunidad recién nacida cada vez que oras, y la sofocarías y encarcelarías en antiguas prisiones. Cuando ha llegado la oportunidad de liberarte de todas a la vez. No restringas tu pedir. La oración puede traer la paz de Dios. ¿Qué cosa ligada al tiempo puede darte más que esto durante el pequeño lapso que dura hasta que se desmorona en polvo? La oración es un camino hacia la verdadera humildad. Y aquí de nuevo se eleva lentamente y crece en fuerza, amor y santidad. Permítele tan solo que abandone el suelo desde el que empieza a elevarse hacia Dios y a la verdadera humildad. Vendrá por fin a agraciar la mente que pensó que estaba sola y se enfrentaba al mundo. La humildad trae paz porque no exige que tú debas regir el universo, ni juzga todas las cosas como quisiera que fuesen. Alegremente hace a un lado a todos los pequeños dioses, no con resentimiento, sino con honestidad y reconocimiento que no sirven. 2. Las ilusiones y la humildad tienen metas tan dispares que no pueden coexistir ni compartir una morada donde pudieran encontrarse. Allí donde una llega, la otra desaparece. Los que son verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios, porque no necesitan ídolos, y las defensas ya no tienen objeto. Los enemigos son inútiles ahora, pues la humildad no es confrontativa. No se oculta avergonzada porque está satisfecha con lo que es, en el conocimiento de que la creación es la voluntad de Dios. Su falta de egoísmo es el ser, y esto es lo que ve en cada encuentro, en los que gustosamente se une a cada hijo de Dios, cuya pureza reconoce, comparte con él. Párrafo 3. Ahora la oración se eleva por encima del mundo de las cosas, de los cuerpos y de los dioses de todo tipo, y por fin puedes descansar en santidad. La humildad ha venido a enseñarte cómo entender la gloria que es tuya por ser hijo de Dios y a reconocer la arrogancia del pecado. Un sueño ocultaba la faz de Cristo de ti, mas ahora puedes contemplar su impecabilidad. La escalera ha llegado muy alto. Ya casi estás en el cielo. Es muy poco lo que te queda por aprender antes de que la jornada finalice. Ahora puedes decir a todo aquel que venga a unirse contigo en oración: no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Y así es en verdad. Ahora puedes orar solo por lo que realmente compartes con él, pues has comprendido que nunca se marchó y que tú, que parecías estar solo, eres uno con él. 4. Este es el final de la escalera, pues ya no hay nada más que aprender. Ahora te encuentras ante el umbral del cielo, con tu hermano a tu lado. Los jardines son amplios y serenos, pues ahí el lugar señalado para el momento en que debías venir ha estado esperando por ti desde hace mucho. Ahí finaliza el tiempo para siempre. En ese umbral, la eternidad misma se une a ti. La oración se ha convertido en lo que siempre estuvo destinada a ser, pues has reconocido al Cristo en ti. Voy a leer la plegaria de la oración de la lección 291. Mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que procede de ti en lugar de lo que procede de mí. No sé cómo llegar hasta ti, mas tú lo sabes perfectamente. Padre,
Guía a tu hijo por el tranquilo sendero que conduce a ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Este es un día de sosiego y de paz.